El día de hoy vamos a estar viendo la conversión directa de una expresión regular a un autómata finito determinista. Usualmente, y en la mayoría de libros, la expresión regular que se utiliza para demostrar este ejemplo es A o B, cerradura de Kleene, concatenado con A, concatenado con B, concatenado con B de nuevo. Ese ejemplo está a lo largo de todo el Internet y resulta ser práctico para aprender los conceptos básicos, pero las expresiones regulares se pueden complicar. Este video está hecho con el afán de permitir a quien sea que lo vea transformar una expresión regular un poco más compleja a un autómata finito determinista por el método directo. Primero, empecemos con nuestra expresión regular. La expresión regular que vamos a estar convirtiendo en una FD es A o B, cerradura positiva, concatenado con A, concatenado con B, concatenado con C, pero este C tiene aplicado el operador 0 or 1. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar ciertas identidades. La primera identidad que vamos a utilizar es esta. Un terminal cerradura positiva se puede reescribir como un terminal X concatenado con el mismo terminal, pero aplicada la cerradura de Kleene. Y un terminal al que se le aplica el operador 0 or 1 se puede reescribir como el terminal o epsilon. El paso 1 es reemplazar la cerradura positiva y el operador 0 or 1 por sus correspondientes identidades. Nuestra expresión regular entonces queda de esta forma. A o B concatenado con A o B cerradura de Kleene, concatenado con A, concatenado con B, concatenado con C o epsilon. Ese es el paso 1. El paso 2 es construir la expresión aumentada. Para fines prácticos vamos a representar las concatenaciones con un punto para que se pueda evidenciar un poquito más claro. Y la expresión aumentada no es más que agregar al final de la expresión regular una concatenación con este símbolo hashtag. Más adelante veremos para qué funciona. Nuestra expresión regular terminada y aumentada se ve así. A o B concatenado con A o B cerradura de Kleene, concatenado con A, concatenado con B, concatenado con C o epsilon, concatenado con este símbolo, el hashtag. El paso número 3 es construir el árbol sintáctico. El árbol sintáctico no es más que una representación gráfica de la expresión regular que nos permite ver el orden en el que se ejecutan las operaciones asociadas a la expresión regular. En este caso, tenemos esta expresión regular genera este árbol sintáctico y lo podemos validar de la siguiente forma. Nuestro primer término es A o B, concatenación A o B, cerradura de Kleene. Si se dan cuenta, en la rama izquierda, que está más hacia la izquierda, tenemos A o B. Eso está concatenado con A o B, OR, entre estos dos, A o B, cerradura de Kleene. A eso luego le concatenamos A, que es justo este pedazo de acá. Luego a eso, a todo lo que llevamos, le concatenamos B, es esta parte de acá. A eso le concatenamos C o epsilon, que es esta parte de acá concatenada con esta concatenación con todo lo demás. Y al final concatenamos el símbolo especial del hashtag, que es esta última parte de acá. Este árbol nos va a servir para realizar ciertas funciones como la función anulable, primera posición, última posición y siguiente posición, que nos van a permitir construir el autómata finito determinista. Una vez que hayamos construido nuestro árbol sintáctico, procederemos al siguiente paso. El siguiente paso es enumerar las hojas del árbol sintáctico. Este paso consiste en recorrer el árbol de izquierda a derecha, desde hojas a raíz, y enumerar todos los nodos terminales, que serían los que están hasta el final. En ese caso, y siguiendo esta nota, en la que nos dice que las hojas que están marcadas con epsilon no se enumeran, nuestro árbol enumerado quedaría de la siguiente forma, y se llenaría de la siguiente forma. Si empezamos del lado izquierdo, tenemos para A el número es 1, para B el número es 2. Luego subimos en el árbol y nos damos cuenta de que hay otra rama derecha en este concat. Descendemos de nuevo hacia los terminales y nos damos cuenta de que hay otra A. Esta A será enumerada como 3 y la B será enumerada como 4. Subimos de regreso en el árbol, pasamos al siguiente concat
y encontramos una hoja del lado derecho. Esta hoja es un terminal y será enumerada con el número 5. Subimos de regreso al concat, al otro concat, y encontramos una hoja del lado derecho. Esa hoja será enumerada con el número 6. Subimos de regreso y encontramos que este concat tiene una rama derecha que tiene un OR. Ese OR tiene en una de sus ramas una hoja C. Esa hoja C será enumerada con el número 7. Encontramos que también hay una hoja epsilon, pero nuestra regla dice que las hojas con epsilon no se enumeran, entonces podemos saltarla. Regresamos a nuestro concat, vamos hasta el tope del árbol, que es la raíz, y encontramos que hay una rama que tiene una hoja, que en este caso es el hashtag. Ese hashtag lo enumeraremos con el número 8. Y esta es la forma en la que se ve nuestro árbol sintáctico enumerado. Una vez que hemos construido nuestro árbol sintáctico y lo hemos enumerado, podemos pasar al paso 5. El paso 5 es calcular la función anulable para cada n del árbol sintáctico. Del lado izquierdo tenemos nuestra descripción de la función anulable. Es una tabla que nos indica, dependiendo de la etiqueta que tenga una hoja o nodo del árbol sintáctico, cuál es el resultado de su función anulable. Para epsilon siempre va a ser verdadero. Para un nodo etiquetado con i, que son estos que tienen números, siempre va a ser falso el resultado de la función anulable. Para un nodo que es un OR entre C1, que es el hijo izquierdo, y C2, que es el hijo derecho, el resultado de la función anulable va a ser el resultado de la función anulable operado con un OR lógico con el resultado de la función anulable de la rama derecha, o C2. Para un nodo que es una concatenación entre C1 y C2, o un nodo 1 y un nodo 2, el resultado de la función anulable va a ser el resultado de un AND lógico entre la función anulable de su hijo izquierdo, C1, y la función anulable de su hijo derecho, C2. Y el resultado de la función anulable de un nodo que tiene una cerradura de Kleene a un terminal o a un nodo va a ser siempre verdadero. Tomando en cuenta los datos que tenemos en la tabla, entonces podemos anotar los resultados de nuestra función anulable para cada uno de los nodos de nuestro árbol sintáctico. Empecemos del lado izquierdo hasta el fondo de nuestro árbol. La primera hoja o nodo n es un terminal, lo que quiere decir que está numerado con el número 1. Según nuestra tabla, la función anulable para esta A o para este nodo es falso. Escribimos una F al lado izquierdo. Luego nos pasamos al otro terminal, que es B. Este también tiene un número, por lo tanto, su función anulable es falsa. Luego, recorremos el tope de este árbol y nos damos cuenta de que tenemos una operación OR. Según nuestra tabla, si encontramos un nodo con un OR entre C1 y C2, C1 sería esta hoja de acá y C2 sería esta hoja de acá, el resultado de la función anulable va a ser el OR lógico entre los resultados de las funciones anulables de los dos hijos. En este caso, F OR lógico F sería falso. Subimos en el árbol y encontramos una concatenación, pero esta concatenación, este nodo, tiene una rama hacia la derecha, entonces debemos recorrer el tope de esa rama para poder seguir con la concatenación. Descendemos hasta este tercer terminal. Este es una A, este nodo es una A y está etiquetado con el número 3. Su función anulable será falso. Luego vamos a la otra rama de este árbol, que es una B y está etiquetado con el número 4. La función anulable, según nuestra tabla, es falsa. Ahora encontramos, si subimos, un nodo que tiene un OR. Como sabemos, la función anulable de un nodo que tiene un OR es el resultado del OR lógico entre las funciones anulables de sus dos hijos. Los dos hijos de este nodo son estos dos de acá y ambos tienen falso. El OR lógico entre falso y falso es falso, que es justo lo que escribiremos acá. Luego, subiendo, nos encontramos con el operador cerradura de Kleene. Nuestra tabla dice que si encontramos un nodo que tiene una cerradura de Kleene aplicada a un nodo C1, el resultado de la función anulable será verdadero, por lo que colocamos verdadero acá. Como terminamos de recorrer este árbol, pasamos al concat de nuevo y sabemos, según nuestra tabla, que
el resultado de la función anulable de una concatenación es el AND lógico, por acá, de las funciones anulables o los resultados de las funciones anulables de sus dos hijos. Falso y verdadero da como resultado falso. Pasamos al árbol, al nodo de arriba. Este nodo es un concat, pero tiene una rama derecha, por lo que primero calcularemos la función anulable de el nodo en su rama derecha. En este caso, es un terminal y está etiquetado con el número 5. Por lo tanto, su función anulable es falsa. Una vez que hemos terminado con este, podemos ascender de nuevo al concat que estábamos analizando antes. En este caso, sabemos que como es un concat, el resultado de su función anulable va a ser el AND lógico entre los resultados de las funciones anulables de sus hijos C1 y C2. C1 en este caso sería este y C2 en este caso sería este. El resultado entre falso y falso es falso. Subimos al siguiente concat y nos damos cuenta de que de nuevo tenemos una rama del lado derecho, por lo que calcularemos la función anulable del nodo derecho primero. Este nodo es un terminal y está etiquetado con el número 6. Por lo tanto, según nuestra tabla, el resultado de la función anulable es falso. Colocaremos la F acá. Ahora, podemos regresar a la concatenación anterior y, para hacerlo más práctico, sabemos que el resultado es el AND lógico entre las funciones anulables o los resultados de las funciones anulables de sus dos hijos. Falso y falso nos dan falso, que es justo lo que escribiremos acá. Luego subimos al siguiente concat y nos damos cuenta de que este concat tiene un árbol que se extiende hacia más ramas. Entonces analizaremos las ramas del fondo. Primero tenemos C, que está etiquetada con el número 7. Por lo tanto, su función anulable es falso. Y luego nos topamos con epsilon. Nuestra tabla dice que cualquier hoja etiquetada con epsilon la función anulable será verdadero. Por lo tanto, si tenemos el OR de aquí arriba y queremos calcular la función anulable, sabemos que el resultado es el resultado del OR lógico entre la función anulable de su rama izquierda, de su nodo izquierdo, y la función anulable de su nodo derecho. F o B da como resultado B, verdadero. Regresamos entonces a nuestro concat. Este concat, para calcular su función anulable, necesitamos hacer el AND lógico entre los resultados de las funciones anulables de sus hijos. F es su primer hijo, el hijo izquierdo, y B es el resultado de la función anulable del hijo derecho. Por lo tanto, el resultado de la función anulable de este concat será falso, porque F y B es F, o sea, falso. Finalmente, subimos al último concat, que es la raíz de nuestro árbol, y este concat tiene una rama del lado derecho. Vamos a calcular la función anulable de este nodo primero. Este nodo, el hashtag, está etiquetado con el número 8, por lo que su función anulable, según nuestra tabla, es falsa. Y al hacer el concat, tenemos que calcular el AND lógico entre las funciones anulables de sus hijos izquierdo y derecho. El hijo izquierdo, la función anulable es falso, y el hijo derecho, la función anulable es falso. El resultado de ese AND lógico será falso. Por lo tanto, esta hoja, que es la raíz, será etiquetada como falso. Esto es el resultado de nuestra función anulable y así es como queda nuestro árbol finalizado en términos de la función anulable. El siguiente paso es calcular la función primera posición para cada nodo del árbol sintáctico. Del lado izquierdo tenemos nuestra descripción de la función primera posición. Para una hoja etiquetada con epsilon, el resultado de la primera posición es un conjunto vacío. Para una hoja etiquetada con i o un número, el resultado de la primera posición es un conjunto que tiene el número de la hoja. Para una hoja etiquetada con un OR entre C1 y C2, el resultado de la función primera posición es la unión entre el resultado de la primera posición de C1 y la primera posición de C2. Para un nodo etiquetado como una concatenación, hay una condición. Si la función anulable, que es la que ya calculamos, para el hijo izquierdo C1 es verdadera, entonces el resultado de la primera posición, el resultado será la primera posición del hijo izquierdo unión la primera posición del hijo derecho. De lo contrario, si es falsa, el resultado solo será la primera posición del hijo izquierdo C1.
para un nodo que esté etiquetado con la cerradura, que sea la cerradura de clean de otro nodo, el resultado de la función primera posición va a ser el resultado de la función primera posición de ese nodo. Por cuestiones prácticas, solo vamos a realizar el cálculo de la función primera posición para una parte de este árbol sintáctico. Entonces, empezamos con el lado izquierdo, la rama que está más hacia la izquierda. Este nodo es un terminal y está etiquetado con un número, 1. Entonces, el resultado de la función primera posición será un conjunto que tiene 1 nada más dentro de él. Vamos con B. B, en este caso, está etiquetado con el número 2. El resultado de la función primera posición será un conjunto con el número 2. Encontramos un OR arriba. Nuestra tabla dice que el resultado de la función primera posición de un nodo etiquetado con OR será la unión de los resultados de primera posición de sus nodos hijos. En este caso sería la unión de 1 y 2. El conjunto será 1,2. Subimos a la concatenación, pero vemos que está la rama del lado derecho. Entonces vamos hasta el fondo de esa rama y encontramos que este nodo A es un terminal y tiene como etiqueta el número 3. Entonces el resultado de la función primera posición será un conjunto con el número 3. Nos pasamos a B y de forma análoga el resultado de la función primera posición será un conjunto con el número 4. Encontramos otro OR. Nuestra tabla nos dice que el resultado de la función primera posición para este OR será la unión entre los conjuntos primera posición de sus hijos. En este caso sería la unión de 3 y 4, 3,4. Encontramos una cerradura de Kleene y nuestra tabla nos dice que el resultado de la función primera posición para un nodo que es una cerradura de Kleene será el resultado de la función primera posición del hijo, que en este caso sería este OR. Entonces, nuestro resultado de la función primera posición para este nodo será 3,4, que coincide con el 3,4 del hijo. Regresamos a nuestra concatenación y vemos que según nuestra tabla, la regla es que si la función anulable de C1, es decir, este nodo de acá, es verdadera, el resultado de la función primera posición para este nodo será la unión entre la primera posición de su nodo izquierdo y su nodo derecho. De lo contrario, será solo la primera posición del nodo izquierdo. Veamos nuestra función anulable. En nuestra función anulable vemos que este nodo tiene como etiqueta falso para la función anulable. Por lo tanto, según esta tabla, el resultado de la función primera posición de esta concatenación será solo la función primera posición de su hijo izquierdo, 1,2. De forma análoga se puede realizar el resto del árbol, pero por cuestiones de tiempo no lo estaremos haciendo en este video. El punto es que el árbol con la función primera posición calculada para cada n nos queda de la siguiente forma. El siguiente paso, o el paso número 7, será calcular la función última posición para cada n en el árbol sintáctico. Del lado izquierdo tenemos nuestra descripción de la función última posición. En este caso, para las hojas etiquetadas con epsilon, el resultado de la última posición será un conjunto vacío. Para las hojas etiquetadas con i, el resultado de la última posición será un conjunto con i dentro de él. Para las hojas etiquetadas como un OR entre dos nodos, el resultado de la función última posición será la unión entre la última posición del nodo izquierdo y la última posición del nodo derecho. Para hojas etiquetadas como una concatenación entre dos nodos C1 y C2, si la función anulable de el nodo derecho C2 es verdadera, entonces el resultado de la función última posición de dicho nodo será la unión entre la última posición del nodo izquierdo y la última posición del nodo derecho. De lo contrario, si es falsa, el resultado de la última posición será simplemente la última posición de el nodo derecho. Y finalmente, para un nodo etiquetado con una cerradura de Kleene,
el resultado de la última posición de dicho nodo será la última posición de el nodo hijo. Empecemos de nuevo con A. A es un nodo etiquetado con el número 1, por lo tanto su función última posición será solo un conjunto con el número 1. B, de forma análoga, solo será un nodo, un conjunto con el número 2 en él. Encontramos un OR en el siguiente nodo. Y nuestra regla dice que el resultado de la función última posición es la unión entre las últimas posiciones de sus hijos izquierdo y derecho. En este caso, la última posición es 1,2, ese conjunto. Luego pasamos a la concatenación, pero nos damos cuenta de que tenemos que completar el árbol que está en la rama derecha primero. Empezamos con la rama de hasta abajo, que sería A. Sabemos que está etiquetada con el número 3, por lo tanto, su función última posición solo será un conjunto con el número 3. Luego B, sabemos que está etiquetado con el número 4, por lo tanto, su función última posición solo será un conjunto con el número 4. Este OR, como ya sabemos, tendrá como función última posición la unión entre los hijos izquierdo y derecho. En este caso sería 3 y 4. Encontramos una cerradura de Kleene y nuestra tabla dice que para un nodo etiquetado con una cerradura de Kleene, la función última posición de dicho nodo será simplemente la función última posición de el nodo hijo, en este caso 3,4. Ahora, llegamos a la parte donde tenemos una concatenación. Nuestra regla dice que si la función anulable del nodo derecho, en este caso de este nodo, es verdadera, entonces el resultado de la función última posición será la unión entre la función última posición del nodo izquierdo y la función última posición del nodo derecho. De lo contrario, será simplemente la función última posición del nodo derecho. Veamos entonces nuestro árbol sintáctico con la función anulable para ver cuál es el resultado de la función anulable en este nodo, C2. Nos damos cuenta de que es verdadero. Por lo tanto, el resultado de la función última posición de este nodo será la unión entre las funciones última posición del nodo izquierdo hijo y del nodo derecho hijo. Será la unión entre 1, 2, 3, 4, que es justo lo que tenemos acá. De manera análoga, se puede realizar la función última posición para el resto del árbol, pero por cuestiones de tiempo no lo estaremos haciendo en este video. Finalmente, este es nuestro árbol sintáctico con la función última posición calculada para cada n. Una vez que hayamos calculado nuestras funciones primera posición y última posición para el árbol sintáctico, este es el resultado que tendremos. Este árbol muestra para cada nodo que es terminal el número asignado, pero para cada nodo en general muestra del lado izquierdo la función primera posición y del lado derecho la función última posición. Hay que tomar en cuenta este árbol porque es el que nos servirá para calcular la siguiente función sobre el árbol sintáctico, que es la función siguiente posición. Ok, una vez que tenemos el árbol sintáctico con la primera posición y última posición calculadas, vamos a proseguir a calcular la función siguiente posición. La diferencia entre esta función y las funciones que hemos estado haciendo anteriormente es que la función siguiente posición se representa en una tabla y no en el árbol sintáctico como tal. Además, tendremos un pequeño repaso de la función siguiente posición. La función siguiente posición se calcula solo sobre los nodos de concatenación y los nodos con cerradura de Kleene. Y hay dos características. Si n es un nodo de concatenación con un hijo izquierdo C1 y un hijo derecho C2, para cada última posición de C1, esto de acá, todas las primeras posiciones, esto de acá, de C2, se encuentran en la última posición de C1. Eso suena bastante confuso si solo se lee, pero se puede ver más fácil con un ejemplo gráfico. Tenemos aquí este nodo de concatenación. C1 es esta rama de acá y C2 es esta rama de acá, el nodo específicamente. Lo que necesitamos calcular es la última posición de C1, que en este caso sería este conjunto con 5, y la primera posición de C2, que en este caso sería el conjunto 6. Ahora, el resultado de la función siguiente posición va a ser para cada
nodo de última posición de C1, asignar cada uno de los nodos de la primera posición de C2. Eso quiere decir 5, ahora le vamos a asignar 6. Esto va a hacer más sentido cuando veamos la construcción de la tabla. Por el momento, solo sabemos que a 5 le tenemos que asignar, vamos a leer esta flecha como se tiene que asignar 6. Y la segunda condición es que si n es un nodo clausura de Kleene con un hijo C, este de acá, todas las primeras posiciones de este lado izquierdo de C se encuentran en cada última posición de C. Ok, lo que necesitamos calcular primero es la última posición de C. Sería 3 y 4. Y la primera posición de C, que sería 3 y 4, coincidentemente. Nuestro resultado de la siguiente posición será que para cada C de la primera posición se va a encontrar en la última posición de este C. Entonces, para este 3 vamos a asignar 3 y 4. Y para este 4 vamos a asignar 3 y 4. Es justo lo que tenemos acá. Una vez visto este repaso, podemos proseguir a calcular la función siguiente posición para el resto de nodos concat y cerradura de Kleene. Pero primero debemos construir nuestra tabla siguiente posición vacía. Esta tabla siguiente posición tendrá en la primera columna el número de hoja, que llegará en este caso hasta 9. En la segunda columna el símbolo asociado a esa hoja, AB, 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 C y el hashtag, y el resultado de la función siguiente posición de el nodo. Ok, tenemos nuestra tabla siguiente posición vacía. Lo que queremos hacer ahora es llenar la tercera columna. Para ello, vamos a seleccionar cada uno de los nodos concat y cerradura de Kleene y vamos a calcular la función siguiente posición para cada uno de ellos. Este es el primer concat de nuestro árbol, el que está más hasta abajo. Para ello, vamos a calcular la última posición de su rama izquierda, que sería 1 y 2, y la primera posición de su rama derecha, que sería 3 y 4. Y a cada uno de los ítems de la última posición de C1 vamos a asignar cada uno de los ítems de la primera posición de C2. Entonces a 1 tenemos que asignarle 3 y 4. 1 asignado 3 y 4. Y a 2 tenemos que asignarle 3 y 4. Proseguimos a hacer lo mismo con el siguiente concat. La última posición de la rama izquierda de este concat es el conjunto 1, 2, 3, 4. Y la primera posición de la rama derecha de este concat es 5. Entonces a cada uno de los ítems en este conjunto le asignaremos este 5. A 1 le asignamos 5, a 2 le asignamos 5, a 3 le asignamos 5 y a 4 le asignamos 5. Eso es la siguiente posición de este concat. Para calcular la siguiente posición del siguiente concat, vemos que la última posición de su rama izquierda es el conjunto con el valor 5 y la primera posición de su rama derecha, el conjunto solo tiene el valor 6. Entonces, al valor 5 le asignamos el valor 6. A 5 le asignamos el conjunto con el valor 6. Ahora calcularemos el siguiente concat, que está un poquito más arriba. Vemos acá que la última posición de la rama izquierda solo es un conjunto con el valor 6 y la primera posición de la rama derecha es un conjunto con el valor 7. La siguiente posición entonces será la asignación de 7, del conjunto con el valor 7 a el número 6. Para el siguiente concat tenemos que la última posición de la rama izquierda es el conjunto con 6,7 y la primera posición de la rama derecha es el conjunto con 8. Entonces, para cada uno de los ítems de este conjunto asignaremos este ítem de este conjunto. A 6 asignamos 8 y a 7 asignamos 8, justo como se ve acá. Finalmente llegamos a la cerradura de Kleene y vemos que la función última posición para el nodo C es 3,4 y la función primera posición para el nodo C es también 3,4. Entonces a cada uno de estos
les asignaremos cada uno de los valores de estos de acá. Por lo tanto, la siguiente posición para este nodo es a 3 asignaremos 3,4 y a 4 asignaremos 3,4. Ahora, en estas producciones, el lado izquierdo es la fila en la que escribiremos la función siguiente posición en nuestra tabla. Los lados izquierdos se refieren a cada una de estas filas. Y los lados derechos, que son estos de acá, se refieren a el conjunto que estaremos añadiendo, que es el resultado de la función siguiente posición. Es decir, el conjunto que está acá como resultado. Por lo tanto, si nosotros llenamos nuestra tabla con los datos de la sección 9.1 y 9.2, nos daremos cuenta de que nuestra tabla queda de la siguiente forma. Ya tiene los resultados de la función siguiente posición, que son subconjuntos. Para el número de hoja 1, el resultado de la función siguiente posición es 3,4,5, el conjunto. Para 2 es similar. Para 5, por ejemplo, es un conjunto con 6. Para 6 es un conjunto con 7 y 8. Para 7 es un conjunto con 8. Y para 8 es el conjunto vacío. Así es como completamos nuestra función siguiente posición. Una vez que tenemos nuestra tabla con la función siguiente posición, podemos proseguir a construir nuestra tabla de transiciones, que es la tabla que tenemos aquí del lado derecho. Primero vamos a explicar un poquito sobre las columnas. En la primera columna tenemos las posiciones que corresponden a los subconjuntos de la función siguiente posición, estos de acá. El estado, que es el nombre del estado que le vamos a asignar a ese conjunto de posiciones específico. Por cuestiones de ser un poquito más prácticos, vamos a nombrar los estados como S sub 0, S sub 1, S sub 2, etc. Y luego tenemos una columna para cada uno de los símbolos que se encuentran en nuestra tabla de la función siguiente posición. Entonces vamos a calcular la transición de el estado S0 con el símbolo A, con el símbolo B y con el símbolo C, que son todos los símbolos diferentes que encontramos en esta segunda columna de nuestra tabla de siguiente posición. Para empezar a llenar esta tabla, lo primero que debemos hacer es tomar la primera entrada de la función siguiente posición de nuestra tabla, 3, 4 y 5. A ese estado le llamaremos S sub 0. A partir de este estado empezaremos a calcular las transiciones con A, con B y con C y llenar la fila de la tabla. Una vez que ya tenemos la parte inicial de nuestra tabla de transiciones, proseguiremos a calcular las transiciones para el estado S0. Recordemos que nuestro estado S0 está formado por el conjunto 3,4,5. Si queremos calcular la transición de S0 con el símbolo A, lo que debemos hacer es ir a nuestra tabla de siguiente posición y ubicar las filas 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. En ellas deberemos buscar aquellas filas que tienen A, es decir, el símbolo de transición que estamos buscando, en la segunda columna. En este caso las filas son 3 y 5. Y el resultado de la transición será la unión de la siguiente posición de todas las filas que tengan A en la columna 2. En este caso será la unión de la siguiente posición de la fila 3 y con la función siguiente posición de la fila 5. En este caso es 3,4,5 unión 6. Es esto de acá, unión esto de acá. Nuestra transición de S sub 0 con el símbolo A, entonces nos queda un conjunto 3,4,5,6. Este conjunto es un estado nuevo, es decir, no se encuentra en nuestra tabla de transiciones en la primera columna. Por lo tanto, lo añadiremos a la tabla como S sub 1. Luego vamos a calcular la transición de S sub 0 con el símbolo B. Lo que debemos hacer es ubicar de nuevo las tres filas, 3, 4 y 5, en la tabla y ver todas aquellas filas que tengan B como símbolo. En este caso solo es 4 o la fila 4. Y el resultado de la transición será la siguiente posición de 4. Ese resultado nos da
el conjunto 3,4,5. Ese conjunto ya existe en nuestra tabla de transiciones, en la parte de posiciones, en la columna 1. Por lo tanto, solo colocaremos el nombre del estado asociado a ese conjunto, que es S sub 0. Finalmente, vamos a calcular las transiciones de SC sub 0 con el símbolo C. Ahora, si tomamos las filas 3, 4 y 5, vemos que ni en 3, ni en 4, ni en 5 está C en la columna del símbolo. Por lo tanto, el símbolo C no nos lleva a ningún lado partiendo de este estado. Una vez que hemos calculado nuestros nuevos estados, los vamos a escribir en nuestra tabla de transiciones. Estos son, en amarillo, las nuevas entradas de nuestra tabla de transiciones. Vemos que del estado S sub 0, con A vamos al nuevo estado S sub 1, que es justo este de acá. Del estado S sub 0 con B, regresamos a S sub 0, y del estado S sub 0 con C, no vamos a ningún lado. De nuevo, añadimos el conjunto de posiciones y el nuevo estado S sub 1. Esto dice que S sub 1 está dado por este conjunto de posiciones. Ahora vamos a calcular las transiciones para el estado S sub 1. Recordemos que el estado S sub 1 está dado por el conjunto 3,4,5,6. Primero vamos a calcular las transiciones de S sub 1 con el símbolo A. Para ello nos vamos a las filas 3, 4, 5 y 6 de nuestra tabla, 3, 4, 5 y 6, y vemos cuáles de esas filas tienen el símbolo A en la segunda columna. En este caso es 3 y 5. El resultado de la transición será la siguiente posición de 3 unión la siguiente posición de 5. En este caso será 3,4,5 unión 6. Finalmente, la transición de S1 con el símbolo A es el conjunto 3,4,5,6. Como este conjunto ya está en la tabla, es justamente S sub 1, solo colocamos el nombre del estado asociado a ese conjunto, que en este caso es S sub 1. Luego tenemos la transición de S sub 1 con el símbolo B. De nuevo, para 3, 4, 5 y 6 filas en nuestra tabla, vemos cuáles tienen el símbolo B. En este caso solo son 4 y 6. La unión, el resultado de la transición de S sub 1 con B será la unión de la siguiente posición de 4 con la siguiente posición de 6. La transición de S sub 1 con B entonces es la unión entre 3, 4 y 5 y 7 y 8. La transición de S sub 1 con B entonces es el conjunto dado por 3, 4, 5, 7 y 8. Como ese es un nuevo estado, lo añadiremos a la tabla de transiciones como S sub 2. Finalmente tenemos las transiciones de S sub 1 con el símbolo C. Si agarramos 3, 4, 5 y 6, nos damos cuenta de que ninguna de esas filas tiene C como símbolo. Por lo tanto, el símbolo C no nos lleva a ningún lado partiendo del estado S sub 1. Si llenamos nuestra tabla con los datos que acabamos de sacar, obtenemos que del estado S sub 1, la transición con A es hacia S sub 1. Del estado S sub 1, la transición con B es hacia S sub 2. S sub 2 en este caso es este nuevo conjunto de posiciones que se llama S sub 2. Y el resultado de la transición con C es nada, no va hacia ningún lado, partiendo de S sub 1. Entonces así tendríamos el estado actual de nuestra tabla de transiciones. Ahora calcularemos las transiciones del estado S sub 2. S sub 2, recordemos que está dado por el conjunto 3,4,5,7,8. Para calcular las transiciones de S sub 2 con el símbolo A, lo que debemos hacer es ver estas filas en nuestra tabla y encontrar en las filas 3, 4, 5, 7 y 8 todas aquellas que tengan un A, una letra A, un símbolo A en la parte de símbolos. En este caso es solo 3 y 5. Por lo tanto, la transición de S2 con el símbolo A estará dada por la siguiente posición de la fila 3 unión la siguiente posición de la fila 5. La transición de S2 con el símbolo A entonces es la unión entre 3, 4 y 5 y 6. La transición de S2 con el símbolo A entonces es el conjunto 3, 4, 5 y 6.
Como ese conjunto ya está en la tabla, solo colocaremos el nombre del estado asociado a ese conjunto. Este conjunto específicamente es S sub 1. Siguiente, calcularemos la transición de S sub 2 con el símbolo B. Entre las filas 3, 4, 5, 7 y 8, la única que tiene el símbolo B en la segunda columna es 4. Por lo tanto, la transición entre S2 con el símbolo B es el resultado de la siguiente posición de la fila 4. La transición de S sub 2 con el símbolo B, entonces es el conjunto 3,4,5. Como ese conjunto ya se encuentra en la tabla, solo lo colocamos el nombre del estado asociado a ese conjunto, que es S sub 0. 3,4,5 es justamente S sub 0. Finalmente, calculamos la transición de S sub 2 con C. Si nosotros vemos entre las filas 3, 4, 5, 7 y 8, la única que tiene C en la parte de símbolos es la fila 7. Por lo tanto, la transición entre S sub 2 con el símbolo C estará dada por la función siguiente posición de la fila 7. La transición de S sub 2 con el símbolo C es entonces el conjunto que solo tiene el número 8. Este es un estado nuevo, entonces lo añadiremos a la tabla como S sub 3. Nuestra tabla de transiciones actual entonces quedaría de la siguiente forma. Con S sub 2, utilizando la transición de S sub 2 con el símbolo A, es hacia S sub 1. La transición de S sub 2 con el símbolo B es hacia S sub 0. Y la transición de S sub 2 con el símbolo C es hacia S sub 3, que es un nuevo estado que estamos guardando en una nueva entrada de la tabla. S sub 3 está dado por el conjunto de posiciones que solo tiene 8. Proseguiremos a calcular las transiciones para el estado S sub 3. Recordemos que S sub 3 es solo un conjunto unitario con el número 8. Entonces, para calcular las transiciones de S sub 3 con el símbolo A, iremos a la fila 8 y nos daremos cuenta de que el símbolo A no nos lleva a ningún lado en este estado. De manera análoga, podemos ver que es lo mismo para las transiciones con B y con C. Por lo tanto, en nuestra tabla, las transiciones para el estado S3 con A, con B y con C no llevan a ningún lado, por lo que pondremos una X. Finalmente, y como último paso, podemos construir el autómata finito determinista basándonos en la tabla. Esta es nuestra tabla finalizada. Aquí tenemos cada uno de los estados, son 4 en total, S sub 0, S sub 1, S sub 2 y S sub 3, y las transiciones con cada uno de los símbolos. La transición con A, con B y con C para cada uno de estos estados iniciales. Acá podemos ver cómo construimos S sub 0, S sub 1, S sub 2 y S sub 3, y por ejemplo, para el estado S sub 0, con A voy hacia S sub 1, es justo esta flecha que está acá. Con B regreso a S sub 0, es justo esta flecha que está acá. Y con C no voy a ningún lado, por lo tanto no hay una flecha que me lleve a ningún otro estado. Eso se puede ver de manera análoga para el resto de estados, y lo que nos importa y la duda que surge es cuáles son los estados de inicio, rechazo y aceptación. Pues podemos empezar por el estado de inicio. El estado de inicio es la primera entrada de la tabla de transiciones. Esta de acá, por eso está pintado de color morado. En este caso coincide con el estado S sub 0, que es justo lo que tenemos acá coloreado de morado. Ahora, los siguientes que debemos calcular son los estados de aceptación. Los estados de aceptación son todos aquellos que tienen la última entrada de nuestra tabla siguiente posición en el conjunto. La última entrada de nuestra tabla siguiente posición es 8. Los dos estados que tienen el número 8 son S sub 2 y S sub 3. Por lo tanto, esos dos son estados de aceptación, marcados con verde en nuestro diagrama. Finalmente, los estados de rechazo son todos aquellos estados que no son ni estados de aceptación ni estado de inicio. Por lo tanto, sería el estado S sub 1, coloreado en el diagrama como con color rojo. Este grafo es equivalente a esta expresión regular de acá. Y así es como concluimos la construcción de un autómata finito determinista por el método directo, dada una expresión regular como esta. Muchas gracias.